Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra tercer charla de este ciclo del Antiguo Egipto, Perspectivas a 200 años. Hoy nos toca el gusto de compartir esta charla con el profesor Diego Santos sobre Champollion y el Demótico. Bueno, muchos ya la conocen, tenemos acá muchos conocidos, alumnos, amigos también, pero Diego Santos es docente regular e investigador del Departamento de Humanidades de la UNIPE, a cargo de la materia Historia de Egipto y del Sudán Antiguo, y profesor adjunto de Derecho Romano de la Cátedra Mirta Álvarez en la Universidad de Buenos Aires, donde también es doctorando de dicha universidad. Trabaja sobre el aprendizaje del derecho y la circulación de textos de diversas tradiciones jurídicas en el Egipto romano, así como también en la supervivencia de textos jurídicos faraónicos y el pensamiento legal maniqueo, tanto en el Egipto romano como en el Asia Central y China. También trabaja desde 2001 sobre las colecciones egipcias locales y la historia de su conformación. Así que bueno, agradecemos muchísimo a quienes están hoy acompañándonos nuevamente en este tercer encuentro de este ciclo y le doy la palabra a Diego para continuar con esta exposición y luego hacia el final de esta conferencia podemos charlar, conversar y debatir o simplemente hacer cualquier consulta que ustedes consideren pertinente sobre la charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. La charla está pensada para que no pasarnos de 50 minutos, una hora. Esperemos poder cumplir con este presupuesto. Y bueno, luego cuando termine podemos abrir un espacio para charlar, para preguntas, comentarios, lo que ustedes prefieran. El propósito de esta charla, que continúa un poco la que dimos en este mismo ciclo de UNIPE en febrero pasado, la idea de esta charla es, bueno, aprovechar esta, estas jornadas virtuales que organiza la universidad y traer a colación como tema aquel evento que da origen a diversos tipos de actividades este año, que es los 200 años de la publicación en 1822 de la Carta Dacier de Champollion, que está rodeada, vamos a decir unas palabras, de un aura legendaria, pero que podemos decir ciertamente que se puede tomar, a más no ser simbólicamente, como punto de partida para el nacimiento de la egiptología como disciplina contemporánea. Si bien, como ustedes saben, el estudio del Antiguo Egipto, o el interés, al menos en el hemisferio norte por el Antiguo Egipto, es mucho más viejo que la publicación de la Carta de Champollion, pero es verdad que en esta intervención, publicación en forma de carta, eh, está el primer pequeño paso, primer paso seguro, en un camino que iba a llevar a la comprensión de las fuentes en egipcio clásico, o incluso en neoegipcio, etc. Cosas que Champollion, como sabemos, no podía distinguir, no distinguía muy bien. Aprovechando este aniversario, se me ocurrió presentarnos, no hablar sobre, sobre la carta y lo que esto significa en particular, sino un tema que siempre me llamó la atención y del cual se conoce relativamente poco, que es el progreso del conocimiento sobre el egipcio de Champollion. Cómo llega de su obstinación en errores evidentes antes de 1822, cómo llega sin elementos. Champollion estaba en un escalón abajo que sus competidores, cómo llega desde esta carta, desde los rudimentos que se ponen correctamente en esta carta, a escribir
la gramática y el diccionario hacia finales de su vida, que como todos ustedes saben, los deja manuscritos, unos manuscritos que tienen un destino un poco confuso, que luego se recuperan y son editados, primero la gramática en el año 1836. Este trayecto y trabajo de Champollion se puede ver con relativa dificultad a partir de dos grupos de documentos. Por una parte, su correspondencia, en buena medida ya editada, y por otra parte, los manuscritos que el Estado francés, a través del rey, va a adquirir, y que hoy, a un precio descomunal, y que hoy se encuentran preservados en la Biblioteca Nacional en París, manuscritos que afortunadamente han sido escaneados en su totalidad, tanto la correspondencia como los manuscritos de trabajo, los anotadores, papeles, etcétera, de Champollion, han sido escaneados en su totalidad y hoy ustedes pueden consultar en el sitio web del repositorio de la Biblioteca Nacional, que como ustedes ya saben, Gálica. Ahí pueden consultar todo este material que hasta hace muy pocas personas habían trabajado sobre él. Vamos a comenzar compartiendo pantalla. Les pido que me avisen si se puede ver. Perfecto, Diego. Bueno. Vamos a hacer unas pequeñas anotaciones sobre justamente lo que me interesa de este tema de que es el recorrido de Champollion en el estudio del egipcio sobre un punto en particular que es su conocimiento del demótico, del que conocemos aún menos. Acá vamos a saltar del PowerPoint, que es muy pequeño, a ver los manuscritos de Champollion en PDF, por lo menos para mirarlos un poco. Bueno, como ustedes saben, voy a apagar la cámara si se escucha mejor. Como ustedes saben, el aspecto legendario de todo esto, como me presumo que algunos de ustedes no están familiarizados ni con el personaje, ni, obviamente con el demótico, vamos a introducir mínimamente ambas cosas. Como ustedes saben, Champollion, se pueden haber cruzado, tiene un contexto legendario en donde se lo presenta como una suerte de personaje extremadamente inteligente, extremadamente formado, que tiene una suerte de iluminación en donde comprende cómo funcionaba la escritura egipcia antigua, ganando una suerte de carrera que en un punto era bastante cierta. Había varias personas, sobre todo en Inglaterra y en Francia, que estaban interesadas en ser los primeros en leer la escritura egipcia jeroglífica y la demótica. Por ejemplo, Thomas Young, que se lo presenta como competidor de Champollion, y que curiosamente tenía muchos más recursos que Champollion, al igual que el barón von Humboldt, por ejemplo. Comprendían que las lenguas cambian en el tiempo, etcétera, lo que Champollion no comprendió nunca. Young, el competidor de Champollion, había realizado una suerte de progresos en esta competencia. Y como nos presentan la televisión, libros de divulgación, Champollion, al parecer, recibió una suerte de epifanía, donde se dio cuenta cómo funcionaba la escritura egipcia, terminando esta carrera que se ubica en un contexto mucho más amplio.
Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, las lenguas que a partir de este momento se denominan orientales reciben una suerte de bocanada de aire fresco, muchas de ellas ya conocidas desde el siglo XVII o antes, desde los trabajos sobre todo sobre filología bíblica, especialmente en el siglo XVII. Entre finales del XVIII y el XIX, algunas son conocidas por primera vez, como por ejemplo el sánscrito, que no necesariamente eran desconocidas en Europa, pero se populariza entre el siglo XVIII y el XIX. El persa era otra lengua conocida que, sobre todo por un personaje que va a estar en contacto con Champollion de Sacy, pasa a tener un lugar mayor en el ambiente humanístico europeo. O por otro contacto de Champollion, el chino clásico empieza a ocupar un lugar también preponderante junto al manchú en este conjunto de lenguas que, por su contexto, no vamos a entrar, como ustedes ya saben, descrito por un crítico literario bien conocido, Edward Said, van a recibir el nombre de oriental. En este contexto en que estas lenguas pasan a ocupar un papel más relevante en el ámbito universitario, se le empieza a dar más relevancia a, y esto va a ocupar la primera mitad del siglo XIX, al estudio de aquellas lenguas que no estaban descifradas. Y el egipcio va a ser la que inaugure este periodo, va a abrir este periodo donde lenguas antiguamente, de lenguas que se conocían en egipcio, se lo conoce desde siempre, pero que no se podían leer, van a poder ser leídas por primera vez. Y Champollion va a ocupar este papel de el primer descifrador. De hecho, queda en el imaginario popular esta idea, popular y no tan popular, esta idea de Champollion como un personaje que de alguna manera rompe códigos, rompe una especie de código secreto que sería la escritura egipcia antigua. La piedra de Rosetta pasa a ocupar un lugar, una suerte de fetiche en estos personajes que justamente nos convocan este año, que en el contexto de el antiguo Egipto, que desde la recepción de Platón y Hermes Trismegisto en la Italia del siglo XV es tan importante para el mundo occidental, juega un papel central, con caracteres muy diversos, pero juega un papel central en el imaginario occidental. El siglo XIX y XX da dos grandes personajes que ocupan una suerte de lugar de abridores de nuevos caminos en este ámbito. Dos personajes obviamente sobredimensionados y legendarios, como son Champollion, que no tiene una epifanía, no descifra la escritura egipcia de un momento para otro, y el otro personaje que se cumple 100 años este año, un gran anticuario, de hecho, un relevante comerciante y certificador de porcelana china, que en un contexto donde esto era permitido, asesoró a un aristócrata inglés para obtener piezas de colección en el Valle de los Reyes, como es Howard Carter. Devenido en el imaginario popular una suerte de gran egiptólogo del siglo XX a partir del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En el caso de Champollion, esta idea, que es la primera que tenemos de dejar de lado para introducirnos en un tema mucho más interesante, que es cómo va construyendo este conocimiento, esta idea nace de una colección de biografías
del Delfinado, hecho por Royat en 1856. Champollion, como ustedes saben, uno de los problemas que va a tener durante su carrera era su evidente bonapartismo. Evidente bonapartismo que le va a ganar muchas simpatías durante el reinado de Napoleón III, sobre todo a partir de su coronación como emperador en 1852. Esta obra se ubica justamente en este revival napoleónico durante el reinado de Napoleón III, que ocupa casi todos los ámbitos, como ustedes sabrán, de museos de Buenos Aires, donde prácticamente todo lo expuesto como estilo imperio en realidad es el reinado de Napoleón III. Este personaje rescata una serie de leyendas sobre Champollion, y es la primera aparición de, acá les pegué una de las columnas de su diccionario biográfico, es la primera aparición tanto de esta idea de una suerte de iluminación repentina, como del desmayo subsiguiente y la famosa frase "Je tiens mon affaire, moi", que podemos considerar obviamente apócrifa, pero que luego la biógrafa de Champollion va a retomar más adelante. El Hartleben, acá ponemos la biografía por excelencia de Champollion en 2 volúmenes durante buena parte del siglo XX, Champollion, sein Leben und sein Werk, que va a ser ella también, esta señora Hartleben también va a editar la correspondencia de Champollion. Esta obra va a ser la que difunda en buena medida estos tópicos legendarios que empiezan a ser contados luego de la muerte de Champollion. Y si a alguno le interesa, ya que ahora vamos a pasar a otro tema, les dejo la tapa del libro de Buchwald, bastante reciente, que es el primer... No es una biografía de Champollion, es más bien una historia de la discusión sobre el desciframiento de la escritura egipcia jeroglífica, pero es la primera presentación que tiene en cuenta un trabajo minucioso sobre los documentos que nos llegan de Champollion. Es el primer trabajo donde esto es revisado en detalle. Quizás probablemente sea la primera presentación no agiográfica de Champollion. Se los recomiendo, ya que en esta oportunidad no vamos a ahondar en el tema, se los recomiendo especialmente. Solo unas cosas más que vamos a retomar más adelante cuando hablemos de los elementos que tenía Champollion para abordar tanto la escritura egipcia como la escritura demótica. Por una parte, y es lo que corta la carta a Dacier en 1822, es el trabajo de Champollion con la obra de Abel Rémusat, con los elementos de gramática china que publica ese mismo año, y la que le da a un Champollion que, como ustedes saben, estaba, y como va a comentar en bastante detalle Buchwald, estaba obstinado en que la escritura egipcia no era fonética, como no quiere desdecirse de este error, pero tiene que admitir que era en buena medida estaba equivocado, la obra de Abel Rémusat le va a dar los elementos, sobre todo con la presentación que hace de la tradición china, de la explicación que hace la
la tradición china sobre su propia escritura, le va a dar los elementos para abordar la escritura egipcia. Lo presento, si bien es algo que no vamos a ver en detalle, para no irnos en el tiempo, pero vamos a retomar en algunos puntos este vocabulario con el que Champollion va a abordar la escritura egipcia y también la demótica, que como vamos a ver tenía un conocimiento un poquito más detallado de lo que nos imaginamos sobre el demótico. Antes que nada, quiero hacer unas palabras. Varios de ustedes es posible que les sea algo nuevo el demótico. Lo vamos a presentar muy someramente. El demótico es tanto una lengua como un sistema de escritura, posiblemente el delta occidental de Egipto, incluso bastante posiblemente de la ciudad de Saad, la capital la ciudad de origen de la dinastía 26 en el delta occidental. Es en la historia egipcia, el demótico entra más bien tardíamente. Los primeros testimonios que conocemos, el primer testimonio que conocemos no está escrito en demótico, sino que es una estela escrita en hierático del reinado de Psamético I, pero la lengua ya es claramente demótico, y hay posiblemente un texto temprano literario escrito en una lengua bastante cercana al demótico, pero en escritura hierática. El demótico aparece durante el siglo VII antes de Cristo, aparece como una imposición, es una lengua del norte, pero que tiene estas características de las lenguas del sur, probablemente es resultado de la imposición durante el Reino Nuevo de la lengua, de cómo se hablaba en el sur, en el norte de Egipto, y es a su vez impuesta por la dinastía 26, algo que no es rápido, pero es impuesta por la dinastía 26 entre el reinado de Psamético I y el siglo VI a.C., el reinado de Amasis, aproximadamente en el sur. A un punto que para la época persa creemos que ya el demótico era utilizado como lengua administrativa, como lengua además de contratos y quizás incluso de comunicación, al menos en las élites que escribían en el Alto Egipto. Es una lengua, si alguno, creo que varios de ustedes acá, de los que están, que conozco de estudiantes, algunos de ustedes estudiaron egipcio de tradición, egipcio clásico, es una lengua bastante diferente, mucho más parecida al copto. De hecho, el demótico tardío de época romana, tiene cara del siglo II, tiene características muy cercanas a algunos dialectos coptos. Es una lengua diferente al egipcio clásico. La escritura también probablemente es un sistema de escritura desarrollado en el delta occidental. El delta, como saben, se conservó muy poco material textual en soporte papiro, lamentablemente, sobre todo temprano, pero es de un momento donde el hierático, en el tercer periodo intermedio tardío, hacia el siglo VIII a.C., posiblemente empieza a divergir entre el sur, que tenemos en Tebas un tipo de escritura muy difícil de leer, que conocemos como hierático anormal, y esta escritura que quizás se haya desarrollado en el norte. El nombre que le damos demótico
procedes uno de los nombres con los que se llama a uno de los sistemas de escritura que vio Herodoto, y Herodoto en el libro 2, en el parágrafo 36, le pone este nombre. Dicen que los egipcios tienen una escritura sagrada, ya lo marco con el cursor, Irá, Heródoto obviamente escribe en jónico, y otra demoticá, otra popular. De esta escritura popular es que nosotros tomamos ya en el siglo XIX se la conocía como demótico. Lo de popular lo podemos dejar obviamente a un margen. De hecho, en época tolemaica es posible que la lengua que refleja el demótico ya no tenga mucho que ver con la lengua hablada, sea una lengua administrativa. En época romana los textos que tenemos, los pocos textos administrativos, etcétera, que tenemos, o privados que tenemos en demótico, o sea, muchos menos que en época tolemaica, obviamente, en algunos casos, cuando reflejan la lengua hablada, nos muestran que era bastante diferente. Posiblemente el demótico haya sido una lengua impuesta en la administración y en el mundo contractual barra jurídico, que está todo bajo el paraguas de las prácticas del ambiente sacerdotal, donde el demótico va a continuar hasta época romana como lengua de instrucción, lengua de comentarios a textos religiosos, traducción, etc. Los egipcios, por su parte, pegamos en dos capturas de la piedra de Rosetta para seguir con el fetiche, los egipcios la llamaban lengua de los documentos privados. Escritura de los documentos privados. Acá la parte muy famosa de la piedra de Rosetta, donde se dice que se eriza una estela en piedra, frente a que se ponga, se erija delante de los templos, va a aparecer, obviamente, que la piedra va a estar escrita en lo que nosotros llamamos jeroglíficos, también tomándolo de los autores clásicos, de los autores de época romana. Llamamos jeroglíficos, acá lo llama la escritura de las palabras del dios. Palabras del dios que, como sabemos, no refieren a los jeroglíficos, sino a la lengua egipcia clásica. Es decir, la escritura de la lengua egipcia clásica es básicamente lo que nosotros llamamos jeroglíficos. Y luego sí, acá viene la escritura de los documentos privados, es decir, refiriéndose a la parte de la piedra donde encontramos un texto de la escritura que nosotros llamamos demótica. Y acá, obviamente, para terminar, viene la escritura con una palabra bastante inusual, cuya raíz es del verbo recordar, y que nos trae a la mente el comentario que hace en boca del dios Amón Platón en el Fedro, donde las letras son un fármaco para la memoria. Utilizan esta palabra quizás en referencia al texto de Fedro, que es bastante anterior a la piedra de Rosetta. Usan esta palabra para la escritura de los jonios, es decir, la escritura griega. En los mismos términos lo encontramos acá abajo en el texto demótico, la escritura de las palabras divinas. Después tenemos la escritura de los documentos privados, y luego tenemos la escritura de los jonios, o sea, de la escritura griega, en realidad, esta palabra, como las lenguas semíticas para griego. Un testimonio que también merece ser, en este contexto de presentación del demótico,
tenido en cuenta es que los egipcios, es el fragmento 42 de Manetón, es que los egipcios mismos obviamente se daban cuenta de la diferencia entre la lengua clásica y la lengua hablada, por más que probablemente la lengua hablada tuviera una diferencia con el demótico que se usaba para los textos contractuales, etc. E incluso la posibilidad de que la escritura, salvo algunos casos donde vemos, por ejemplo, la aparición de la L en el dialecto asociado al oasis del Fayum, salvo unos casos donde la escritura demótica tiene elementos como para mostrarnos cuestiones dialectales, la lengua egipcia, ya en época tardía y tolemaica, seguramente estaba regionalizada, tenía diferencias regionales importantes, que no las refleja la escritura demótica. Pero de todas formas quería traer este pasaje a cuenta, que ustedes quizás lo deben conocer, porque es cuando Manetón habla de qué significa la palabra Hyksos, este nombre que se le da a estos parte gobernantes y luego se extiende a todas estas personas de lengua semítica que habitaban en el delta durante el segundo periodo intermedio, que Manetón es el que introduce este lugar de que son reyes pastores. Y lo más interesante del pasaje es por qué cree que son reyes pastores. Dice que Hyk, en la lengua sagrada, es decir, en la lengua de las palabras del Dios, en la lengua sagrada significa rey. Lo que sabemos, obviamente, Heka, pronunciado con la convención falsa con la que se pronuncia la transliteración egipcia. En cambio, dice que por alguna razón, y no me pregunten por qué, Manetón no tiene adelante de él la escritura de la palabra gobernante de los países extranjeros, porque la forma de escribir países extranjeros es inconfundible. Así que probablemente esto tenga que venir de alguna forma de tradición oral, porque si no, no hubiera cometido este error. Dice que sos significa pastor, lo que obviamente no es así para el caso de la palabra gobernante de los países extranjeros, pero sabemos que el plural países extranjeros se pronunciaba de la misma manera que la palabra sí, pastor, transcrita en griego sos, en época de Manetonos en el siglo III, a inicios del siglo III antes de Cristo. Acá vemos cómo hace esta diferencia entre la lengua sagrada y la lengua común. Este pasaje me parecía lo suficientemente interesante para en esta presentación somera del demótico traerlo a colación. Todas estas cosas, obviamente, Champollion las conoce, las tenía en cuenta. No es, obviamente, el primero en tratar de leer el demótico. Thomas Young le dedicó mucho tiempo al demótico porque creían que la solución a la lectura del egipcio iba a ser por el demótico y no por el texto jeroglífico. Creían que el demótico era una escritura fonética y que iba a ser la clave para entender el texto jeroglífico. Eso también ocupó mucho tiempo a Champollion, que, como vamos a ver en los manuscritos, dedicó bastante tiempo, en algunos casos bastante exitosamente, a tratar de entender el texto demótico de la piedra de Rosetta. Para la época que Champollion escribe la carta en 1822, una parte del texto de la piedra de Rosetta ya se podía leer, o sea, del texto demótico, puntualmente los nombres de personas. Los nombres de personas eran legibles en demótico. Se habían dado cuenta que los nombres griegos estaban transcritos en caracteres que representaban para nosotros fonemas. Incluso
en 1823, el hermano de Champollion publica un pequeño libro en donde establece de una forma mucho más precisa, este sí, quería mostrárselo. ¿Se nota que cambié la pantalla? Sí. Sí, Bárbaro. sí. Bueno, publica en 1823 una noticia sobre 2 papiros egipcios en escritura demótico y del reinado de Ptolomeo Epífanes Eucarístico. Champollion Figeac, obviamente, con referencia al su pueblo, es el nombre que toma el hermano mayor de Champollion. Esto está publicado aproximadamente un año después de la famosa carta de Champollion. Se los muestro por arriba. Básicamente, el hermano de Champollion consigue, después de presentar el papiro, consigue leer con bastante detenimiento, acá está la transcripción de los 2 papiros, el facsímil de los 2 papiros sobre los que trabaja, consigue leer la datación. Consigue algo que no era evidentemente muy complejo, pero consigue leer la fecha, el nombre de los reyes, poder datar el papiro, algo que de los materiales que nos llegan de Champollion, sabemos que Champollion también lo puede hacer. Champollion puede tomar contratos tolemaicos y poder saber de qué fecha es, e incluso Champollion puede datar documentos contractuales de reinados anteriores, por ejemplo el reinado de Amasis, de época tardía o de época persa. Es decir, había, para el momento en que Champollion comienza a ir por un camino un poco más correcto, había algunos elementos básicos que ya se conocían de la escritura demótica. Y obviamente esto le permitía ya intuir algunas de las palabras, algo que ya vemos en sus manuscritos tempranos. Champollion, de las ventajas que tenía para abordar básicamente la lengua egipcia, pero puntualmente el demótico, era que tenía un conocimiento muy preciso del copto, en especial del copto bojaírico, que es la lengua copta del norte, del delta occidental, que es una lengua poco documentada durante la antigüedad tardía, pero luego por el cambio de sede patriarcal hacia el Cairo, que primero pasa por Wadi Natrum, se termina adoptando como la lengua de la iglesia copta hasta la actualidad. Era a partir de si ya había para la época de Champollion, de Catremer, etc., ya había bastante producido sobre copto. Champollion termina adoptando o termina trabajando sobre todo con la mayor herramienta que tenían en esa época, que eran las obras en el siglo XVII de Athanasius Kircher, este polímata jesuita que tiene con aristas tan graciosas que todos por ahí oímos alguna vez nombrar. La obra de Athanasius Kircher presentaba un cúmulo enorme de materiales sobre el copto bojaírico en base a gramáticas medievales, gramáticas y diccionarios del siglo XIV. El copto bojaírico es un poquito más arcaizante y un poquito más útil para abordar el demótico que lo que hoy se estudia cuando uno se introduce al estudio del copto, que es el copto sagídico, algo que Champollion no tenía muchos materiales, pero que también reúne una serie de apuntes. Champollion, en los manuscritos que se conservan en Biblioteca Nacional, vemos que había trabajado en hacerse, primero en armarse un diccionario de copto, algo que no había hasta ese momento,
lo que había era este glosario que había publicado Athanasius Kircher, que estaba, como los glosarios en la tradición islámica, estaban organizados por temas, no alfabéticamente, lo que hacía muy complejo consultar. Parte de lo mismo que hace Champollion con su diccionario, que Champollion retoma esto, como lo explica su hermano, desde justamente su familiaridad con la tradición lexicográfica china. Champollion, las elecciones que intenta hacer de cómo ordenar las palabras en egipcio, recurre finalmente a ordenarlas por signo barra tema. En estos materiales que publica Champollion se había hecho fichas. Piensen que los diccionarios de copto ordenados alfabéticamente son posteriores a la muerte de Champollion, al igual que un diccionario egipcio ordenado alfabéticamente es muy posterior a la muerte de Champollion, por lo cual si uno quería tener algo ordenado alfabéticamente se lo tenía que fabricar. Champollion también se fabrica unos apuntes en base a leer textos de gramática sajídica y de algún otro dialecto copto. Es decir, Champollion, si lo pensamos desde ese lugar, estaba mucho mejor, tenía muchas mejores herramientas para trabajar sobre el demótico que para trabajar sobre el egipcio clásico. De hecho, una de las cosas que más simpático podemos ver, erróneas obviamente, en la gramática de Champollion, es que copticiza, inventando una palabra, el egipcio. Agrega cosas donde no las hay, en algunos casos, para acercarlo a el copto que él conocía, mostrando esta cuestión que vemos, a diferencia de sus contemporáneos en Champollion, que nunca entendió que la lengua egipcia cambió a lo largo del tiempo. Champollion creía que había 3 sistemas de escritura, 2 lenguas diferentes, la lengua, volviendo al fragmento de Manetón, la lengua sagrada y la lengua común, y nunca pensó en una cuestión diacrónica. Si bien Champollion está lejos en el tiempo, hasta varias décadas de los neogramáticos y la aparición del diacronismo en el estudio de las lenguas, eran datos que a tipos como Young o el barón von Humboldt, que también va a tener correspondencia con Champollion, no se le escapaba. De hecho, el barón von Humboldt va a tener mucho que ver, si bien hoy no vamos a hablar de eso, con la lectura correcta del demótico. Champollion, por una parte, conocía muy bien el copto, lo que lo ponía en muy buena posición para entender el demótico, y también un dato que a veces se pasa por alto, es que Champollion, al menos en los últimos años de su vida, leía bien hierático. Si uno agarra la gramática de Champollion, agarra sus papeles, va a ver que Champollion transcribe hierático todo el tiempo. No solo transcribe hierático todo el tiempo, sino que está muy acostumbrado al cambio de ductus a las diferentes manos a lo largo de los distintos siglos, a lo largo de los siglos. Es decir, Champollion transcribe hierático del Reino Medio como transcribe hierático del Reino Nuevo. Lo que también le daba algunos elementos como para abordar el demótico. Acá vamos a hacer, para volver un poquito para atrás, antes de volver a Champollion, el primero que va a leer demótico va a ser Heinrich Bruch, un prusiano que como adolescente y aún alumno secundario, como lo dice la tapa del libro a la izquierda, va a ser el primero que publique una gramática de demótico en 1848. Ustedes saben, la década de 1840, por más que, por decirlo de alguna forma,
sensiblemente la que lo queremos datar en 1822, el inicio de la egiptología como disciplina, es muy posible que lo tengamos que datar hacia entre las décadas de 1840 y 1860. Sobre todo porque es probable que la egiptología nazca como disciplina con estos personajes asociados a la corte del rey de Prusia, básicamente con el barón von Bunsen, que escribe una obra primero en alemán y después en la década de 1860 la publica en inglés, que es Egypt's Place Universal History. Obra que retoma este tópico que conocemos desde el siglo XVIII, en la obra de George Sale, etcétera, de Historia Universal. Y en este tópico intenta introducir todo lo que se conoce sobre el Antiguo Egipto, una obra en varios volúmenes, que va a ser extremadamente influyente entre todos los que es la primera sistematización de lo que se conoce sobre el Antiguo Egipto, y es una obra que hoy no tiene utilidad alguna, pero es bueno leerla como cuando uno tiene tiempo de retornar a la lectura de algunos clásicos, porque en ella encuentra buena parte de un montón de conceptos, preconceptos, etcétera, que van a influenciar a mucha gente que en las décadas subsiguientes escriba sobre el Antiguo Egipto. De hecho, en esta obra, en su edición inglesa, en un tomo posterior a la muerte de Bunsen, es que vamos a tener el primer diccionario de egipcio. Justamente va a ser Bruch, en este mismo contexto, el primero en leer correctamente demótico esta obra con unas cuantas errores muy evidentes de adolescencia, la va a volver a republicar en francés, alargada, reescrita, etc., en 1855. De esto igual no vamos a hablar hoy, de la obra de Heinrich Bruch. Solo lo traemos a colación para ver que Champollion se trabaja sobre esto varias décadas antes. Bruch, como no tiene acceso a los documentos manuscritos de Champollion, obviamente no lo va a mencionar, como uno va a trabajar desde casi cero sobre el tema. Y va a quedar obviamente perdido esto de que probablemente Champollion llegó a leer, como vamos a ver en el único ejemplo que se conserva publicado, llegó a leer bastante demótico. Otro de los elementos que nos permiten saber hasta cuánto egipcio conocía bastante tempranamente Champollion son los textos en egipcio que piden que le escriba, que como ustedes deducirán son tonterías, pero estas tonterías nos permiten saber que tempranamente, en 1825 este obelisco y en 1826 esta inscripción de la Galería Granducal en Florencia, que tempranamente se podía, Champollion estaba en condiciones de componer pequeños textos egipcios. Es otro dato que es interesante tener en cuenta porque cuando se recorre el trabajo de Champollion sobre el egipcio, se dejan de lado estos textos que Champollion escribe. Básicamente tenemos este obelisco que es erigido en Roma, como dice, en honor a Carlos X, también se menciona al Papa, Luis XVIII, etc. Es un obelisco jeroglífico, en cartón, que se armó en Roma, y esta inscripción, con algunos errores, pero son inscripciones muy correctamente compuestas. Es decir, Champollion, a muy pocos años de la carta a Dacier, y a lo que no lo vemos en su correspondencia, no lo vemos ni en su correspondencia, y lamentablemente sus papeles, sus manuscritos no están datados. Es un problema que tienen los manuscritos de Champollion, que muchas veces
tenemos que deducir más o menos en qué etapa de su carrera los escribió, porque no les anotaba fechas, muchas veces son papeles sueltos, son cúmulos de papeles sueltos, es lo que Champollion poseía al momento de su muerte. Estos textos nos permiten ver que Champollion conocía bastante más egipcio del que suponemos en estos años relativamente tempranos. Y ahora sí vamos a lo que es el ejemplo publicado en su gramática, la única mención, salvo los números y los días, etcétera, algunas cosas particulares, es el único ejemplo que publica y ahora vamos a verlo en contraposición a sus manuscritos, en demótico en el texto, en su gramática, obviamente es póstumo. Lo que vemos es un pasaje de la segunda línea de la piedra de Rosetta, donde Champollion ubica con bastante certeza, nos muestra que tenía más elementos de los que suponemos, si bien tiene unas cosas que evidentemente están equivocadas, tiene más elementos que suponemos para leer el demótico. Por ejemplo, al conocer los signos que representan una sola consonante, puede leer bastante correctamente STP. Puede leer bastante correctamente el verbo, un acento determinativo. No lo puede leer, lo lee como una S, no importa, pero lo puede leer bastante correctamente. Si bien, y aunque Champollion conocía, porque lo pone acá, que existe un verbo soter en copto, elegir, él lo traduce de otra manera porque lo traduce teniendo en cuenta el edoquimasen de la piedra de Rosetta, por eso lo traduce al francés de esta manera que sabemos. No es el caso. Salvo eso, Champollion algo que para nosotros obviamente no es una gran cosa, pero para el contexto de Champollion sí lo es, lee el nombre del dios Taj, no entiende la historia, las transformaciones gráficas asociadas al nombre del dios Taj, por eso piensa que es una P, solo una P, lee el segundo verbo, obviamente estas preposiciones iniciales, que acá tienen valor vocal y con demótico, no las comprende, lee el en F para él, lee el nombre de re correctamente y lee correctamente con su artículo la palabra que traduce como victoria siguiendo la piedra de Rosetta. Este ejemplo lo podemos ver en el manuscrito de la gramática, que no tiene grandes cambios por tratar la obra de Champollion póstuma, está publicada sin cambios del manuscrito que dejó, pero sí tenemos versiones anteriores de este mismo texto, intentos anteriores de leerlo, que son un poquito más reveladores, que nos muestran, estos son ya los papeles de trabajo de Champollion, nos muestran un poquito, nos dejan ver el trabajo sobre esto. Vemos que en CETEP coloca las letras sobre los signos, copia mal la preposición, por eso la lee como una N, piensa así que esto es el determinativo, algo que no va a reflejar luego en su gramática, y bueno, el nombre del dios Taj, leído PTH, y el verbo, obviamente la profesión la sigue dejando de lado, lee correctamente esto, y vemos cómo
intenta leer la palabra victoria e intenta transcribir al jeroglífico el determinativo de la palabra. Otras palabras tienen menos suerte. Por ejemplo, ayer, niño, no lo puede leer. Sí lee bien los dioses, lee correctamente. Amado de los padres, lo lee correctamente, etcétera. Acá obviamente entiende que es esto comparándolo con la Rosetta, Natesh, pero obviamente lo lee a la copta, traduciéndolo desde el griego. Y otras, por ejemplo, la palabra para imagen, hasta el intento de ponerle un determinativo, lo lee, obviamente, lo intenta leer equivocadamente, pero lo tiene presente desde el griego. E incluso en un manuscrito más temprano, que suponemos más temprano, vemos que todavía tiene, algunas diferencias. Por ejemplo, todavía no interpreta bien que esto es un determinativo y lo traduce como Dios en cada una de sus apariciones. Este es el nombre del dios Tag, que lee, de hecho lo lee en copto, transcribiendo como una F, acá a diferencia de sus intentos posteriores, obviamente está el texto en griego, pero todavía no comprende muy bien la función de los determinativos. Y tampoco comprende bien cómo funcionan los verbos, que eso no lo va a hacer obviamente, en demótico. En otros casos, en esto mismo es parecido, por ejemplo, cuando se menciona mon, el determinativo también lo traduce, etc. Esto es básicamente el ejemplo que quería traer, porque es el que está publicado en su gramática. Nosotros volvemos a sus manuscritos, que nos permiten comprender, a diferencia de sus contemporáneos, que esto no lo vieron, que nos permiten comprender hasta dónde conocía Champollion de demótico. Este es uno de los manuscritos que se pueden bajar de Gálica, que reúnen, son 2 volúmenes, los invito si les interesa a revisarlos. Este es el volumen 2, acá está el volumen 1, que reúnen varias piezas inconexas, muchos son trocitos de papel pegados en hoja, no están ordenados cronológicamente, reúne varias piezas inconexas, pero algunas muy interesantes sobre el trabajo de Champollion, sobre todo el trabajo posterior de Champollion a su lectura del egipcio jeroglífico sobre demótico. Trabajo que se ha grandemente dejado de lado, que documentos no se los ha revisado en detalle. Champollion probablemente leyera más demótico de lo que uno podría aceptar. Tiene obviamente montañas de lecturas erróneas, tiene un intento de diccionario, acá está el segundo tomo, tiene varios intentos de lectura de la piedra de Rosetta. Este es su sospecho que es el último, el que encabeza el volumen 2, por ser menos erróneo que el anterior. Tiene estos varios intentos de lectura de la piedra Rosetta. Incluso tiene en un momento que es esto que estamos viendo acá, un ensayo sobre el funcionamiento de la escritura demótica. Todo esto que obviamente no circuló, que no sirvió como punto de partida para nada. Y acá ven algunos textos demóticos que Champollion
intenta leer, o papiros coleccionados que intenta transcribir o leer o separar las palabras. Es un conjunto de documentos que es muy interesante de revisar y que nos trae un aspecto que generó poco interés en la carrera de Champollion. Acá ven un contrato B del señor Gray, donde tiene un intento de lectura, e incluso de nombres egipcios, algunas cosas, no sé, bastante correctamente lee de este contrato. Lamentablemente, nada de esto llegó a publicar. Y para terminar, también, si les interesa, tienen también inéditos los manuscritos de Champollion sobre copto, donde van a encontrar más adelante una pequeña introducción al copto, inédita también, escrita por Champollion, y acá lo que les comenté, su trabajo, sus apuntes sobre el dialecto sagídico, llamado por el tebano, donde iba reuniendo todos estos elementos que lee de textos, iba señalando la procedencia, quizás no para publicar, pero como herramienta de trabajo. Esto era básicamente lo que quería traer a colación, llamar la atención aprovechando que se cumplen los 200 años, y básicamente para que haya, voy a prender la cámara, ahora dejé de compartir, para que por lo menos haya una suerte de recuerdo a este evento en estas jornadas en la semana UNIPE. Espero que este pequeño dato les haya parecido interesante, y bueno, si alguno tiene una pregunta, una observación, eso, tenemos tiempo suficiente. Me pasé unos 10 minutos o 20, pero bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, mientras, muchísimas gracias, Diego, por esta intervención, por esta tan interesante conferencia que has dado en el marco justamente de esta conmemoración de estos 200 años, ¿no es cierto? A que estuvieron preguntando en algunas instancias, más que nada, si A ver. las conferencias se iban a subir. Les comentamos que seguramente a partir de 2 o 3 semanas ya van a estar subidas en el canal de YouTube de UNIPE virtual, así que los pueden ver de ahí. Van a estar subidas todas las conferencias de todas estas, tanto de este año como años pasados, también ya están subidas, así que también las pueden reponer desde ahí. Nosotros también vamos a estar compartiéndolas seguramente por diferentes medios, seguramente para que puedan tener acceso. Sí. Así que bueno, si hay alguna pregunta, bueno, más que nada muchas felicitaciones. Y bueno, muchos saludos de diferentes lugares, ¿no es cierto?, de que nos están acompañando acá, como siempre. ¿Tenemos alguna Esperamos. consulta? Hay una de Adrián Exacto. Viale, Sí. el libro que comentamos, es el primer libro que, por lo menos en mi opinión, no trata a Champollion como una suerte de héroe civil, no es una hagiografía de una suerte de niño genio, por más que Champollion buena parte de esto lo hizo muy lejanamente de su niñez, lo hizo en una especie de niño genio adulto, a diferencia, bueno, de Heinrich Brüsch,
que era adolescente cuando lee por primera vez el Demótico, el primer libro en que sus autores trabajan sobre los manuscritos de Champollion en mucho mayor detalle que su biógrafa a inicios del siglo XX, que lo ponen en el contexto de las discusiones que se daban en la primera mitad del siglo XIX sobre el texto de la Piedra de Rosetta. Tiene una presentación bastante cuidadosa de los progresos que había realizado cada personaje, más allá de las discusiones, por poner un nombre, nacionales, que vemos en las obras a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Recordemos a este personaje inglés tan particular, Wallace Patch, queriendo tomar como bandera a Thomas Young o a Birch como los personajes ingleses que habían leído por primera vez el egipcio, e incluso cosas más complicadas. Es la primera obra que pone el trabajo de Champollion en el contexto, que presenta un Champollion que va construyendo muy de a poco su conocimiento sobre el egipcio y que tiene una visión crítica, no deja de lado, pero comenta en detalle, busca sus primeras apariciones, tiene una visión crítica sobre todo este aspecto legendario que circuló alrededor de la obra de Champollion. Para mí es el punto de partida este libro sobre cualquier trabajo sobre los manuscritos y las obras publicadas y la correspondencia de Champollion. Por más que los autores, lo único que se puede señalar, los autores obviamente muchas cosas no las encaran en detalle, muchas cosas no las abordan porque se nota que su conocimiento del egipcio encuentra rápidamente un límite, pero sin embargo prestan atención, si bien no se interesan en cuánto demótico podía leer Champollion, si bien menciona mucho el coqueteo de Champollion con el demótico pre-1822, sí ponen una imagen de un documento interesantísimo, que ustedes lo pueden ver en Gálica, que es una transcripción en letras coptas de la Piedra de Rosetta, donde se muestran que unas cuantas palabras estaban relativamente bien leídas. No sé si hay otra pregunta, comentario. Acá hay una pregunta de Pablo. Lo veo. ¿La ves? Bueno, Pablo Sí, sí. pregunta, bueno, perfecto. Para mí, es porque los documentos de Champollion, los manuscritos de Champollion no publicó nada sobre Demótico en vida. En su gramática está solamente este pasaje al pasar, sobre el que prácticamente nadie se detuvo, y nadie retornó al trabajo sobre los manuscritos de Champollion durante más de un siglo. Es por eso que cuando se intenta abordar nuevamente, primero de forma errónea por varios especialistas y termina siendo leído por una vez de forma correcta por Heinrich Bruch en 1848 el Demótico, esto prácticamente nace desde cero. No se toma, si bien Bruch agradece a la gramática de Champollion, que es lo que él conoció como la herramienta que le permitió ingresar en el estudio del egipcio. Pero vemos, por lo menos de creer en el prólogo, bastante certero, de Bruch, nunca tenía idea sobre lo poco que había trabajado Champollion sobre textos demóticos. No contaba con ese material. Entonces, los estudios demóticos terminan iniciándose con la obra de Heinrich Bruch.
No sé si eso responde la pregunta y si hay alguna otra. Y ahí dice Pablo que sí, que respondió a la pregunta, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna otra consulta para Diego? Recuerden que mañana nos volvemos a encontrar. Ahí tenemos otra pregunta más de Federico. Eh, ¿Hay manera de encontrar material inédito de otros egiptólogos? Sí, depende quién. Es una pregunta bastante amplia, de muchos especialistas muy reconocidos, incluso personajes del siglo XIX, se encuentran en diferentes archivos, museos, bibliotecas, los muchos o pocos materiales que quedaron de estos personajes. Y sí, absolutamente, son en personajes tan significativos, el poder tener sus notas, sus materiales inéditos, su correspondencia, es, es central para, para explicar, para entender mucho más las obras que después terminan publicando de manera impresa. Depende mucho de qué personaje se trate. Bueno, en el caso de Champollion, como comenté, la suerte de todo esto que se lo tenemos lo tenemos todo en Gálica. Ahí pregunta Javier Paisás, a quién le debemos agradecer el desciframiento de los jeroglíficos. Ciertamente a Champollion, es el primero en leer correctamente el egipcio, en un progreso asombroso. En una década pasa de no entender cómo funcionaba a escribir una gramática y un diccionario que son correctos en buena medida. eh, y es Champollion el personaje que básicamente, luego de un periodo de discusión, donde todavía se está en duda si Champollion tiene razón o no, eh, ya para la década de 1840, prácticamente nadie duda de que la obra de Champollion es el punto de partida para el estudio de la lengua egipcia. Quizás la aclaración justamente que hay que hacer es que esto Champollion lo va construyendo a lo largo de muchos años. Lo va construyendo cuando empieza a tener acceso a mejores colecciones de objetos egipcios, básicamente cuando, como cuenta Buchal, cuando Champollion deja de tratar mal a la gente, de señalar que es bonapartista en todo momento y lugar, y pelearse con la gente por eso. Champollion parece haber sido un personaje con un carácter bastante particular, por las noticias que tenemos sobre él. Antes, de hecho, de 1822, 1823, 1824, directamente era dejado de lado justamente. Tenemos, por ejemplo, la correspondencia de Sací, de gran arabista, especialista en persa francés, que, que recomendaba no prestarle atención a Champollion, primero porque no sabía nada y después porque era bonapartista, básicamente, esa era la principal razón. Cuando Champollion puede manejar esa tendencia a pelearse por política, empieza a tener acceso a mejores colecciones, incluso empieza a tener mejor relación con el rey de Francia, y, y eso le permite acceder a nuevos materiales, a nuevas fuentes, sobre todo en Italia, que le van a permitir progresar mucho en el conocimiento del egipcio y tomar todas esas notas y fichas que encontramos en sus papeles, que luego va a llevar a la composición de la gramática egipcia y del diccionario, que son los dos grandes aportes póstumos de Champollion y sus dos obras principales. Obviamente, la lengua egipcia para la primera mitad del siglo XIX todavía está lejos de ser descrita en detalle. Piensa que no va a ser hasta la década de hasta básicamente Lepsius, en la década de 1850-60, que va allá sin duda mostrar que Champollion tiene razón,
y recién en la década de 1860 y 70, sobre todo a través de la obra de Mariette, se empieza a conocer que la lengua egipcia cambia con el tiempo. Obviamente, el otro gran momento va a ser la Escuela de Berlín, del paso del siglo XIX al XX, entre muy fines del XIX y muy principios del XX, y luego Polotsk a mediados, entre la década del 40 y 1990. Y es un camino que aún hasta hace una década todo el mundo creía que Polotsk estaba en lo cierto, y hoy, y en la actualidad, nuevamente se discute lugares centrales como si entendemos cómo funciona el sistema verbal egipcio. Por lo cual a Champollion le corresponde el primer gran paso en este camino, que ciertamente aún está lejos de terminar de ser recorrido, a diferencia de otras lenguas. El hebreo, el siríaco, ustedes agarran una gramática siríaca del siglo XIX y prácticamente es idéntico a una gramática siríaca contemporánea, una gramática hebrea. En cambio, el egipcio, una gramática árabe. El egipcio estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de tener cuestiones concluyentes sobre aspectos centrales, por ejemplo, cómo funciona todo la morfología nominal del egipcio. No tenemos la menor idea, y puede haber todo un mundo atrás de eso. Pero ciertamente Champollion realmente, como todo el mundo sabe, y como desde el siglo XIX se lo valora en esa condición, le podemos otorgar ese título, ser quien descifró el sistema de escritura jeroglífica. Hay pregunta, Enrique, ¿cuál es el aporte y diferencia de Bunsen en este tema? Bunsen es un personaje que para mí está dejado de lado muy injustamente, y creo que es un personaje central en la historia de la egiptología. Es el personaje que sistematiza todo el conocimiento sobre el antiguo Egipto en un momento clave, que es las décadas de 1840 a 1860. Luego de eso, todo trabajo sobre el antiguo Egipto partió de la obra de Bunsen. Obra que luego va a ser ampliada, como dijimos, la primera descripción moderna de la lengua egipcia, el primer estudio lexicográfico moderno de la lengua egipcia, es un tomo de la obra de Bunsen, que va a establecer una cronología, va a periodizar la historia egipcia, va a presentar lo conocido de forma cronológica, algo que hasta ese momento nadie había hecho. Bueno, para mí fue un papel central, dándole la forma que la egiptología va a tener, que el estudio del Antiguo Egipto va a tener en todas las décadas subsiguientes, en una obra, gigante, en un montón de tomos súper extensos, una obra monumental que va a circular además en varios idiomas. Bunsen, un personaje muy interesante, embajador prusiano en Roma, donde va a conocer a Champollion y va a ser alumno de Champollion, y se va a transformar en uno de sus primeros defensores, en uno de los primeros personajes que está de acuerdo en la importancia de la obra de Champollion, y luego va a dedicar buena parte de su vida, si bien Bunsen era diplomático y es un personaje central en la historia política europea, es el ideólogo de la unificación de Alemania, el ideólogo de la unión de iglesias en Prusia, es un personaje embajador de Prusia frente al Papa, embajador de Prusia frente a la reina Victoria, es un personaje político central, y que no podemos separar su visión política de su visión del antiguo Egipto, y la influencia que eso tiene, sin ir más lejos, el interés en el antiguo Egipto que vemos acá en Argentina en el siglo XIX, de personajes como Vicente López, José Hernández, Roca, etcétera, bueno, Dardo Rocha, el Perito Moreno, todos los que han formado colecciones egipcias, parten de la lectura de la obra de Bunsen que circulaba por Buenos Aires,
e incluso algo que los argentinistas han prestado poca atención, si bien lo menciono una vez tras otra, el pensamiento político de Vicente Fidel López es una lectura de Bunsen. Es un personaje influyente en diversas áreas, pero sobre todo como primer sistematizador del conocimiento sobre el antiguo Egipto. No sé si hay otra pregunta. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, les agradecemos muchísimo por haber asistido a este tercer encuentro. Realmente, Diego, ha sido una conferencia maravillosa, como siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Hacemos un aplauso virtual también para Diego, realmente. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Y mañana recuerden que nos encontramos nuevamente para el cierre de este ciclo, ¿sí? Con la última charla sobre parentesco y Estado en el Antiguo Egipto, a cargo del doctor Marcelo Campañi. ¿Sí? Se pueden inscribir de la misma forma que hicieron con esta, por medio de los links que aparecen en la semana Unipe virtual. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, estamos, cualquier duda que tengan, seguramente nos pueden contactar, tanto Diego como a mí, para poder hacer llegar estos comentarios o lo que ustedes necesiten, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego, por esta participación y nos vemos mañana, seguramente. Nos vemos. Hasta mañana.